Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión el capítulo 7 del libro de Lucas. Lo que resume de alguna manera todo este capítulo 7 tiene que ver con el perdón. Sin embargo, en esta primera parte vamos a ver algunos milagros, movido a misericordia de nuestro Señor Jesucristo, obrando para la gloria de nuestro Dios. Dice Lucas 7:1 en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Este capítulo 7, de alguna manera, comienza con el término de lo que fue, entre comillas, el Sermón del Monte. Digo entre comillas porque en este caso Lucas abarca parte de lo que fue extensamente el Sermón del Monte. ¿Sí? Como lo es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Mateo profundiza en esos 7 capítulos, Lucas lo reduce de alguna manera en este capítulo 6 que leímos el día de ayer. Sin embargo, termina acá este sermón, entre comillas, y dice así: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo, llámese siervo, llámese sirviente, de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Este soldado romano, ¿sí? Él es el centurión, a eso se refiere el centurión. ¿Qué dice la nueva versión internacional? Centurión igual. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense, hermanos, por lo general el Imperio Romano, los gobernadores, ¿sí?, oprimían al pueblo judío. Pero en este caso podemos ver a un centurión que tiene el favor de los judíos. Les construye una sinagoga para que honren a Dios. Y además él, esto no es menor, iglesia, no es menor, porque dice, además él tiene a un siervo enfermo y conociendo de oídas a nuestro Señor Jesucristo, sabe que es un varón que hace milagros, ¿sí? No sabemos qué revelación tiene, pero sabe que es un siervo de Dios y que hace milagros. Y que ruega mediante unos ancianos judíos para que Jesús vaya y sane a su siervo. Dice, porque ama a nuestra nación, nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, estaba acercándose, el centurión envía a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Iglesia, si hay algo que destacar acá, tiene que ver con la humildad. La palabra establece que nuestro Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por lo cual yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo, que usted esté padeciendo, o incluso si quiere interceder por otros. ¿Sabe? Hay niveles de espiritualidad, hay niveles de nuestra madurez como hijos, como siervos de Dios. Y uno de esos niveles tiene que ver con el morir primeramente, el nacer y luego crecer. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ciertamente todo lo que tiene que ver con la vida de cristiano tiene que ver con nosotros. Vale decir, aprendemos, vamos estudiando, vamos creciendo, pedimos al Señor que vaya tomando control de nuestra vida, que vaya transformando y restaurando también nuestra vida. Pero con el paso del tiempo aprendemos de que ya el cristianismo, hermanos, no se trata de nosotros. Al contrario, siempre se trató de Cristo. Pero hay cosas que Dios tiene que ir cambiando en nuestra vida para ir moldeándonos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y con el tiempo usted va a entender que la vida del cristiano, o su vida y mi vida, trata de servir a otros. Y que ya, hermanos, sus oraciones, sus ayunos, su tiempo, ya no tiene que ver con usted. Y empieza a morir usted al ego y a la vanidad por servir a otros. Eso es humildad. Y podemos ver en este centurión humildad, hermano, donde él no se considera nada, no se considera digno delante del Señor, pero sí pide e intercede por el siervo, ¿sí? por su servidor. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Eso es fe, iglesia. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también, dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Centurión, de ahí viene, ¿sí? 100 hombres.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Miren, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a la casa, los que le habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo. Hermano, rescatar de acá varias cosas. Número uno, cómo el Señor honra esta fe de aquel varón. Y yo se lo he dicho hasta el cansancio. Hay de nosotros si mutilamos la fe de la iglesia, si mutilamos la fe de los hermanos. Cuidado, hermano, con lo que decimos. Tenemos que llevarles a Dios por cada mensaje, un mensaje cristocéntrico, entendiendo que el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que obra hoy. Y uno de los atributos de nuestro Dios es la inmutabilidad, inmutable. La mutabilidad quiere decir que las cosas cambian. Inmutabilidad quiere decir que las cosas no cambian. Dios es inmutable, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios hizo milagros ayer, sigue haciendo milagros hoy. Y si el Señor permite en su voluntad, en su providencia, que su vida sea restaurada, que haya un milagro en su vida, una sanidad, hermano, cual sea lo que usted esté viviendo, amén. Pero para eso usted tiene que tener fe. Hay un común denominador en todos los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo y tiene que ver con la fe. Iglesia, que no mutilen su fe, tanto en dones, en milagros, en sanidades, como en los dones espirituales, los 5 ministerios y nuestra vida basada en fe para con nuestro Dios. Sin fe, la palabra dice que es imposible agradar a Dios. Nuestra vida, iglesia, nuestra vida está cimentada en una fe, de una ciudadanía que esperamos, de una vida en la eternidad para con Dios. Y no hemos visto nada. Nuestra vida está cimentada en Cristo en la roca. Que nada ni nadie, ni aun las situaciones que estamos viviendo, nos quiten la fe, nos quiten la posibilidad de seguir confiando en nuestro Dios, en sus promesas y en lo que Él nos ha dado en su palabra. Él es fiel y verdadero. Él no cambia. Si es lo que promete, lo cumple. ¿Por qué lo digo? Porque vendrán tiempos, iglesia. Enfermedades, problemas, crisis, situaciones que usted y yo de pronto perderemos nuestra fe, caerán nuestros brazos y nuestra cabeza caerá. Nos encontraremos en situaciones, lo digo porque este capítulo 7 lo va a mostrar así. Esténse atentos a todo esto. Hoy día va a ser tal vez un poquito largo, digo 2 horas por ahí aproximadamente, me da la impresión. Y vamos a ver a través de este capítulo 7, donde está el perdón de nuestro Dios, a través de este milagro. Ahora, otra cosa que destacar acá. Digo, el Señor tuvo que estar presente ahí, tocando al siervo del centurión para sanarle. No, hay uno de los atributos que nuestro Dios, en este caso, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en la encarnación de Jesús, el Mesías, el Cristo el ungido, no tenía. Y lógicamente es la omnipresencia. Él no podía estar en todos lugares. Podía solamente, a través de ese cuerpo, estar solo en un lugar. Pero eso no significaba que no pudiera estar haciendo milagros a distancia. Lo hace y lo podemos ver en muchos lugares, en muchos momentos de la palabra. Aconteció después que iba a la ciudad, el 10, y al regresar a la casa los que habían sido enviados, ¿sí? Aquellos que fueron enviados, los amigos del centurión, para decirle al Señor que no era digno, que solamente diga la palabra. Cuando vuelven, dice, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermano, si usted cree que Dios puede y sigue haciendo milagros al día de hoy, amén. Pero también tiene que recordar que tal la providencia, servimos a un Dios, hermano, que le hace conforme al consejo de su voluntad. No es el genio de la lámpara mágica que usted le pide y Dios le da todo lo que usted quiere y necesita cada vez que usted ora. No es así. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Esto es desde el 11 hasta el 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, como siempre, le seguían. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda,
y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, hermano, no es menor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Iglesia, cada uno de los milagros que nuestro Señor Jesucristo estuvo realizando, en este caso, aquí, y quiero que me respondan en el chat. Aquellos que vean el video en diferido posteriormente en YouTube, en Facebook tal vez, quiero que también me lo comenten, ¿sí? Aquellos que lo vean posteriormente más adelante. Pero ustedes, hermanito, ¿sí? Voy a abrir chat prontamente. Quiero que me comenten, ¿a qué hace alusión tal vez este milagro? Este milagro de una viuda con su único hijo, el cual nuestro Señor levanta de entre los muertos. Iglesia, el mensaje de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Si quieren buscarlo, vamos juntos, hermano. La palabra nos entrega esperanza, nos entrega consuelo para aquellos que han perdido un ser querido. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Usted ha perdido un ser querido? Ojalá, hermano, ojalá, y deseo en mi corazón que haya recibido a Cristo en su corazón. Que sea alguien que haya partido, que duerma con Cristo en su corazón. Que su vida la haya entregado a Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos con ellos arrebatados juntamente, ¿sí? Con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, la esperanza que tenemos aquellos que servimos a Cristo es que aquellos que duermen con Cristo Jesús serán resucitados y nosotros arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes. Primeramente, acá está hablando de dos tiempos. Uno, arrebatamiento, pero también en su segunda venida. ¿Sí? Pregunto nuevamente, iglesia, ¿a qué se refiere? ¿A qué da alusión este milagro que hace acá nuestro Señor Jesucristo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Les leo. Los mensajeros de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que hay situaciones en las cuales de pronto, por diferentes situaciones, nuestros brazos pueden decaer, nuestra cabeza, sí, y perdemos la fe? Bueno, vamos a ver un acontecimiento acá. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista, Lucas 7, 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿De todas estas cosas qué? De todo lo que estaba ocurriendo. Dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos. Atentos a esto. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones, donde Lucas, siendo médico, hace una distinción, iglesia. Hace una distinción en lo que es enfermedades, en este caso plagas, y espíritus inmundos. Acá los nombra como espíritus malos. Son espíritus inmundos. El mismo espíritu malo que tenía
Saúl, ¿sí? Por su rebeldía. Atentos a eso, iglesia. Atentos a esto. Esto tiene que ver con, hermano Chris, un hijo de Dios, un siervo de Dios. Estoy hablando de un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Puede ser poseído por un espíritu inmundo, un espíritu malo? No, iglesia. No, ¿por qué no? Porque tiene al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Al tener el Espíritu Santo, hermano, en nosotros no podemos ser poseídos por ningún tipo de demonio, ¿sí? Hay mucho brillo acá en TikTok. Ahí sí. No podemos. Sin embargo, en Saúl ocurre lo siguiente. En Saúl la palabra dice que fue mudado el corazón de Saúl. Fue mudado porque el deseo de Dios cuando es ungido es que él se convierta en el rey correcto, sí, justo, que gobierne a su pueblo con justicia. Sin embargo, la palabra establece que producto de su rebeldía constantemente en pecado, atentos a eso, en pecado, termina atormentando un espíritu inmundo, un espíritu malo, dice la palabra. ¿Por qué motivo? ¿No fue acaso por su rebeldía? ¿No fue acaso por su pecado? Entonces tengan precaución, hermano, porque cuando usted entra en rebeldía, en pecado constante, en esos pecados de muerte, ciertamente Dios se aparta de nosotros. Dios nos da vuelta a la espalda. Y puede ser que alguien... Sí, perfectamente. Lucas hace mucho esta distinción con respecto a enfermedades y a espíritus demoníacos, espíritus inmundos, espíritu malo, dice acá, ¿sí? Así que téngalo presente. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Acá está haciendo referencia a Isaías 35, 5 y 6, y a Isaías 61, versículo 1. ¿Por qué motivo? Hay que entender el contexto, hermanos. Este estudio, este título, está en Mateo 11, del 2 al 19. Lucas acá está haciendo un énfasis. El énfasis, se ve igual de mala esta cuestión, está haciendo un énfasis, y ese énfasis tiene que ver con las sanidades, con los milagros, con la obra que hace nuestro Señor Jesucristo con relación a estos milagros, ¿sí? Pero el énfasis lo está poniendo, y lo vamos a seguir viendo a continuación en este relato, porque es mucho más extenso. Sin embargo, no aborda lo que aborda Mateo. Mateo dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel. ¿Por qué Juan el Bautista está dudando? No es porque no tuviese la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Es el mismo Juan el Bautista que dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hermano, Juan sabía quién era Jesucristo perfectamente. Cuando dice: no soy digno de desatar sus sandalias, de ser su siervo. Cuando Jesús va a bautizarse en el Jordán por Juan el Bautista, Juan le dice: yo soy quien necesita aquello. Y el Señor le dice: Juan, es necesario que esto acontezca para ser obediente a la palabra. Juan tenía la revelación, iglesia. Sabía perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué Juan está dudando? Porque aquí está dudando. Envía a sus discípulos diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué está dudando, iglesia? Recordemos el contexto. En el momento en que Juan está dudando, está en la cárcel. Es un Juan que predica el Evangelio, apartado de toda la religiosidad y los legalistas, hermano, a las orillas del Jordán, predicando arrepentimiento y bautizando en las aguas, sumergiendo a aquellos que testificaban a través de ese bautismo que estaban arrepentidos y que quieren renovar su pacto, ¿sí?, para con Dios, y acercar su corazón a aquellos que estaban a lo mejor apartados. Eso es lo que hacía Juan, que tenía el espíritu de Elías, dice la palabra. Ahora, ¿por qué está dudando Juan? Porque está en la cárcel. Hermano, no es normal, no es normal. Es normal que usted y yo de pronto, por circunstancias de la vida, por aflicciones, por crisis, de pronto estemos duditativos. Que de pronto el Dios Todopoderoso, aquel que trae provisión, aquel que consuela nuestra alma, aquel que nos sostiene en su diestra, aquel que nos abraza con amor, de pronto lo sintamos lejano porque la crisis, el problema... Estoy hablando de crisis, iglesia. Estoy hablando de una crisis, no de un problema. De aquellas crisis donde de pronto
Viene una palabra de un médico diciendo que su hijo tiene tal enfermedad y ya no le queda mucho tiempo. Estoy hablando de aquellos que le han dicho hay un cáncer en su vida y no sabemos cuánto tiempo le quede. Estoy hablando de aquellos que de pronto ven a través del teléfono móvil de su pareja y se dan cuenta que su pareja le ha adulterado, ha fornicado, está engañándole. De aquellas cosas que realmente desmoronan nuestra vida, hermano. De aquellas cosas que de pronto miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si te sirvo, si predico, si constantemente, Señor, estoy glorificándote, no me pierdo cada culto, te amo con todo mi corazón, ¿por qué a mí? Estoy hablando de aquellos que están en esa crisis, hermano. En ocasiones bajamos nuestros brazos y podemos ver en aquellos hombres en la Biblia, débiles, iglesia, como usted y yo, débiles. Acá no hay grandes hombres en la historia de la humanidad. No hay grandes hombres. El único grande ha sido nuestro Señor Jesucristo. El resto, ciertamente, hombres que son dignos de ejemplo, de honra. Pero débiles como usted y como yo y que fallan, iglesia. Moisés, Job, Elías, Pablo, muchos varones, hombres y mujeres, que la Biblia no oculta sus debilidades, no oculta sus fallas. No las oculta. Y Juan, estando en la cárcel, haciendo la obra, allanando el camino para nuestro Señor Jesucristo, le predica la inmoralidad a Herodes, que estaba con la mujer de su hermano. Y producto de esa inmoralidad, lo toma preso, lo manda a la cárcel, y ahí en la cárcel, solo, triste, angustiado y abandonado, está duditativo. Y cuando llama a sus discípulos, le dice, vayan a preguntarle si es él el que esperábamos. El duque, hermano. El Señor les dice esto, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. El Señor no le dice, no le entrega la revelación diciéndole, yo soy el Mesías, yo soy el que soy, yo soy el ungido, yo soy el que esperaban. Sino le dice, haced saber esto a Juan, lo que habéis visto. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. ¿Qué le está citando? Le está citando las profecías del Antiguo Testamento en el libro de Isaías 35, del 5 al 6, Isaías 61, versículo 1. ¿Por qué? Le está diciendo, Juan, las profecías se están cumpliendo. Juan, recobra fuerzas. El evangelio es anunciado. Le está alentando, mostrándole que las profecías ya están escritas. Hermanos, yo por eso a principio de año y movido por el Espíritu del Señor entregué una profecía, Jeremías 29:11, una palabra profética que está en los libros, está en mi canal de YouTube, está anclado en mi canal de Facebook, Cris Armesa, como en todas mis redes sociales. Vayan a verlo, hermano. Es una palabra para estos tiempos que vienen. Hermano, y espero que no sea así, pero los tiempos no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Y cuando usted entiende eso, iglesia, cuando usted entiende que los tiempos van de mal en peor, que producto del mal, el amor de muchos, y no solo el amor de muchos se enfría, sino también la fe, sino que también en tiempo de pandemia muchos se alejaron, la iglesia se cerraron y muchos apostataron. Qué triste es eso. Producto del mal, el corazón de muchos se ha apartado de Abba, de nuestro Padre. Y necesitan ser alcanzados. Y ahí estamos usted y yo, hermano, para hacer esta obra. Entonces, normal, sí, estos tiempos proféticos, pero espere. ¿Por qué le cito Jeremías 29:11? Vaya a ver ese video, por favor. Véanlo, aquellos que no lo han visto. Para que usted el día de mañana, cuando nos cierren todo esto, iglesia, porque es posible. No soy ni profeta ni hijo de profeta, pero hermano, las profecías están escritas. Y el día de mañana, cuando le cierre la iglesia, cuando nos cierren las transmisiones, cuando nos persigan, usted diga, el hermano Cris me dijo esto, porque la palabra está escrito está. Y usted dirá, el hermano Cris me dijo, ¿y qué me dijo? Bendeciré a Jehová que me aconseja, busco consuelo en él. Jehová mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando esté en la cueva, cuando esté en la cárcel, cuando estén a punto de tomar su cabeza por predicar el Evangelio de Cristo, usted diga, el hermano Cris, los siervos del Señor me predicaron la palabra. El Señor ya nos alertó. Y quiero que lo tenga y lo atesore en su corazón, iglesia, porque vendrá ese tiempo. Tarde que temprano, los tiempos mejores no están por venir. Los mejores tiempos ya vinieron. Fue un día hace 2000 años atrás donde Cristo se entregó en la cruz para que usted y yo seamos salvos. Quiero que lo entienda, iglesia. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí.
cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Dice. ¿Saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Juan el Bautista comía miel silvestre y langosta y vestía piel de camello. Hermano, exactamente igual como lo hacía Elías. Porque la profecía decía que Elías volvería y el espíritu de Elías estaba sobre Juan, es lo que mi hermana Cami mencionaba hace un momento. Sí, donde él allanaba el camino, preparaba el camino. Atentos. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿De quién está escrito? He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí está haciendo referencia a Malaquías. Malaquías 3:1. Continúo. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. La palabra dice que nos hizo poco menos que los ángeles, hermano. Así lo dice la palabra. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Creyeron al evangelio, están creyendo a la palabra profética, iglesia. Esto es hasta el 35. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo: tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. ¿Qué está haciendo acá? La distinción de lo siguiente: y vino el Hijo del Hombre, él, que come y bebe, y decís: este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Bendito sea el Señor. ¿Qué distinción, qué diferencia está haciendo acá? Cuando dice: semejantes son a los muchachos sentados en plaza que dan voces uno a otro diciendo: tocamos flauta y no bailasteis. Hermanos, rechazaron a Juan el Bautista, que era un hombre que vivía humildemente, que vestía piel de camello, que comía miel silvestre, langosta, que predicaba arrepentimiento, que bautizaba, y exento de comida y de bebida, lo rechazaron. Rechazaban a Juan. Pero nuestro Señor Jesucristo, que estaba porque Juan, hermano, iba a quienes, principalmente al pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo viene con un propósito. Hermano, no solo a los judíos, principalmente sea la oveja perdida del reino del Padre, de nuestro Abba, ¿sí? Pero también alcanzó a muchos otros. Ahí podemos ver en el pozo de Jacob, ¿con quién? ¿A quién se le revela? ¿A quién le dice que eres el Mesías? Estando él y ella solos. A la samaritana, ¿o no? En Samaria. No solo al pueblo judío. Y a ella sí se le revela. Sin embargo, desechan y descartan a Juan y luego hablan de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decir, se junta con pecadores, con publicanos, come y bebe, es un comedor y un bebedor. Y aún así lo rechazan. Es por eso, hermano, que el pecado imperdonable con respecto a la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver en un contexto de ¿qué? Tiene que ver en un contexto de que el pueblo rechazó a Dios, se prostituyó, lo abandonó por otros dioses en el Antiguo Testamento, constantemente. No todo, siempre hay un remanente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento viene nuestro Señor Jesucristo, obra, hace milagros, y aún así lo rechazan. ¿Qué es
lo único que les queda? La manifestación del Espíritu Santo. Y en esa manifestación del Espíritu Santo, aún así, lo único que es la presencia de Dios que puede quebrantar sus vidas, rechazando a Jesucristo por esto, rechazando a Juan el Bautista, lo único que les quedaba a la obra del Espíritu Santo. Y aún así atribuyen la obra del Espíritu Santo como si fuera Belcebú, Satanás. Jehová les reprenda. ¿Qué más les queda? Iglesia, ¿qué más les queda? Nada más. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano, es el pecado imperdonable, porque ya no hay más perdón para ellos. Ya no hay más quien les pueda quebrantar su corazón. Y en este caso, les sigue mostrando a aquellos legalistas fariseos, intérpretes de la ley, doctos de la palabra, que simplemente sus corazones son perversos. Que ellos se creen lo mejor de lo mejor. Que ellos se creen buenos, santos, perfectos, por cumplir toda la ley. Pero han abandonado el amor, la misericordia, la justicia. El Señor les dice constantemente. En Mateo 23 el Señor les juzga. Sí, les juzga en términos de decirle, ustedes hacen esto otro, hipócrita, sepulcro blanqueado. No sé si me explico, iglesia. Podremos tener en muchas ocasiones falta de fe, decaerá nuestra fe, pero el Señor sabe qué cargas pone sobre nosotros. Si hemos dudado, que también es un pecado, pidamos perdón a Dios, ¿sí? Y que Él restaure nuestra fe. Por eso la palabra dice, Señor, aumentanos la fe. Iglesia, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermano, dígame si esto no es ser tremendamente hipócrita. Mire, lo que aparentemente, iglesia, en el 36 pareciera ser algo bueno, ¿sí? Entonces una mujer, 36, perdón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Cuando constantemente podemos ver los fariseos juzgándole, criticándole, hermano, pareciera que acá hay uno que cree en nuestro Señor Jesucristo. Que pareciera que de pronto, sí, él confía, él cree, está dentro de José de Arimatea, Nicodemo, que sí están creyendo en Jesús, ¿sí? Pareciera que sí. Pero luego viene el 39 y dice, cuando lo vio el fariseo que le había convidado y ve a la mujer ahí lavando los pies con el frasco de alabastro, ungiéndole, adorándole, dice, dice, pensando, diciendo para sí, hermano, esto no lo exclamó, esto lo dijo para sí. Si dice, fuera realmente profeta, qué hipócrita, iglesia. Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. La que le toca, hermano, como si fuera, lo tremendo, lo terrible. ¿Se dan cuenta que eran hipócritas? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo le da tan duro en Mateo 23? Sepulcro blanqueado, hipócrita, fariseo, religioso. Si supiera que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. No le está diciendo directamente a este hipócrita fariseo, le está diciendo a Simón. Di, maestro, le dice. Un acreedor, alguien que debe, tenía 2 deudores. Son acreedor, aquel que le dio a aquellos que le deben, ¿sí? El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Simón, yo te pregunto a ti, di pues, ¿a cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que a quien perdonó más, Señor. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. ¿Se dan cuenta que juzgar? Juzgar es pesar las cosas. Sí, él está pesando, él está balanceando aquello, esas palabras de nuestro Señor. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Por eso englobé, iglesia amada, este capítulo con el perdón tal cual está escrito acá. Porque si se dan cuenta, el transcurso de este capítulo 7 tiene que ver con ello. Con la misericordia, con el perdón, ciertamente con la restauración, con la transformación de aquellas personas que estaban necesitadas. Es el corazón de nuestro Jesucristo, de nuestro Dios, siendo conmovido. Lo vimos cuando ante la tumba de Lázaro, su corazón es quebrantado. El Señor sabía que Lázaro iba a resucitar. Es más, Él espera que pasen más de 3 días, 4 días, donde el cuerpo de Lázaro, hermano, ya estaba un poco bastante pasado. Pero cuando ve la tristeza y la amargura de Marta, de María y los que estaban a su alrededor, su corazón es quebrantado. Porque servimos a un Dios que se quebranta su corazón, que es movido a misericordia. Y dice, Jesús lloró. Y acá le dice, tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermano, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, pero en esta ocasión quiero destacar una cosa también distinta. He dicho, la adoración de esta mujer adorando a nuestro Señor genera envidia en el resto. Su adoración, iglesia, su adoración va a levantar la envidia de otros. Pero fíjense que por mucha la hipocresía que puedan haber en aquellos que, hermanito, Dios les bendiga, si el Señor está con usted, usted lo hace bien, usted lo hace bonito, tarde o temprano se va a manifestar de una u otra manera la hipocresía de aquellos que con palabras lisonjeras, sí, por delante, hermano, Dios le bendiga, pero por atrás, sí, unos cuchillos, unas dagas por la espalda, hablando mal de usted, se va a mostrar, iglesia. Y una de las formas en que acá se muestra es cuando el Señor le dice, cuando ingresé, no me diste nada para lavar mis pies, no me besaste, no ungiste mi cabeza, mas ella lo hizo todo. Y acá viene el segundo énfasis. Número 1, su adoración molesta al resto, su servicio molestará al resto. Iglesia, llegará el momento en que, por X motivo, aun cuando usted diga lo correcto y su énfasis quiera honrar al Señor, vendrán aquellos religiosos legalistas fariseos que simplemente les moleste su adoración y su servicio a Dios. Pero también podemos ver por otro lado que una vida restaurada, una vida transformada en Cristo Jesús y sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros, nos va a llevar a amar. Por eso el Señor Jesucristo dice en estos últimos versículos, por lo cual te digo que los muchos pecados te son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Una persona
que entiende quién es en Cristo Jesús y lo malo que fue, y cómo una vida de pecado en rebeldía y soberbia fue restaurada, fue perdonada en Cristo Jesús, usted entiende la revelación de Cristo hacia su vida. Pregunto entonces, y esto tiene que ver con lo ligado en la mañana, pregunto entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Se acuerdan que en la mañana hablamos con relación a los matrimonios? De aquellos que, la hermana, hermano, si supiera, está llevando la oración, está en fornicación. ¿Sí? ¿Y usted es muy santo? ¿Usted es muy santo que sirva al Señor? Ah, porque no le veo la aureola. Yo no sé qué hace en la tierra si es tan santo, si es tan justo. Pero cuando usted entiende que el único motivo, iglesia, por el cual servimos a Dios, el único motivo por el cual nos congregamos, el único motivo por el cual nos consagramos es por la misericordia de Jesucristo en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, y usted entiende que toda esa montonera y montaña de pecado ha sido perdonada a su vida, usted mostrará amor, misericordia, justicia, caridad, empatía por aquellos que necesitan el amor, la misericordia, la justicia, la caridad, la empatía de un Dios todopoderoso que se manifiesta a través de su iglesia. Dudas, preguntas, consulta, iglesia amada. Les leo. Y es así como finaliza esta preciosa palabra. Hermanos amados, se vivió un momento posterior a esta palabra en este estudio bíblico precioso. Hay momentos que se viven posterior a esto que ustedes vieron. Lo que vieron fue el resumen simplemente. Así que aquellos que simplemente me están viendo en estos videos y no nos ven en vivo y en directo, le hago la cordial invitación que compartan con nosotros. A las 8 de la mañana devocional y 21:15 horario en Chile. Estudios bíblicos a diario prácticamente. Ambos horarios en Chile, recuerden, Santiago de Chile, es su siervo. Así que están invitados a Instagram, TikTok, Facebook y YouTube a compartir con nosotros. Así que están cordialmente invitados. Que tengan un precioso día. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.